Bueno, ahora empezamos con la clase de sociedades anónimas, acto constitutivo, la sociedad en formación y después vamos a ver derechos y obligaciones de los accionistas. Un poco de historia. ¿Cuáles son nuestras fuentes del derecho? ¿De dónde tomamos nosotros un poco nuestra legislación? Roma, sí. Y un poquito más acá, para no irnos tanto. La Constitución de Estados Unidos. Eso es constitucional, perfecto. Y después en todo lo que tiene que ver con lo más importante, que es la vida de cada uno de nosotros. La costumbre. ¿Cómo, Walter? Francia, Europa. Francia, Europa, el derecho continental, España y Francia. ¿Sí? España y Francia. Que España y Francia tienen la influencia de Roma, porque ustedes saben cómo conquistaba Roma. Conquistaba negociando. ¿No? Era la Pax Romana, ¿se acuerdan? Sí. Nosotros te ofrecemos todos estos beneficios y a cambio te dejamos tu legislación que adentro hagas lo que quieras. ¿Entiende? Sí. Para el que es cristiano, de ahí se entiende la pasión de Cristo, la crucifixión. ¿Me explico? Porque lo condenan los judíos y Roma no tenía... Roma se reservó la potestad de la ejecución. ¿Se entiende? Ahora, la legislación por la que muere, o por la que crucifican a Jesús, era la legislación judía. ¿Me explico? O las normas judías, por así decirlo, en ese amalgama es que los pueblos franceses, los pueblos romanos y demás, toman a su vez lo bueno del derecho romano. Y por eso no está mal decir el derecho romano. Pero, yendo a la época de la codificación, tenemos el Código de Comercio francés, ¿sí? Y la Ordenanza de Bilbao. Esos son los dos antecedentes más cercanos a nuestro Código de Comercio. De ahí había dos tipos de organización comercial. La sociedad general, se llamaba, y la sociedad en comandita, que eran los comerciantes más los capitalistas. ¿Les suena en comandita? ¿Sí? El que trabaja, el administrador y demás, y el que va atrás poniéndole el impulso. ¿Sí? Estas eran las sociedades previstas para la gente común. ¿Me explico? Con una responsabilidad no tan conformada en cuanto al concepto de persona jurídica como lo entendemos ahora. Lo más parecido a una sociedad anónima en ese momento eran las compañías que se llamaban. Las compañías eran estrictamente personas morales, se llamaban, eran personas jurídicas, pero eran de derecho público y los creaba el gobierno por carta real. ¿Se entiende? El antecedente de la sociedad anónima era creada por el Estado, era creada por el rey. ¿Era estatal? No era estatal, era de derecho público. Pero era de tal envergadura y de tal importancia que era autorizada y creada por el Estado, por medio de carta real. La más famosa es la Compañía de las Indias Orientales, para que se den una idea. ¿Sí? La conquista de América, como ustedes quieran llamarlo, tuvo un gran movimiento comercial, que es lo que no se estudia mucho, y ahí tiene mucho que ver la Compañía, ¿sí?, de las Indias Orientales. Esa compañía fue creada por carta real. La característica era que era una persona moral, era lo que más conocemos ahora como persona jurídica, ¿sí? Y evidentemente era para emprendimiento, para grandes empresas. Para el comercio común se reservaba lo que recién habíamos hablado, estas en comandita
o la sociedad general, que era un grupo de comerciantes. Después estableció algunos requisitos, ¿sí?, para las sociedades, estas sociedades destinadas a los comerciantes, que no eran las compañías, como que constituyan ante escribano. Y después, en 1807, el Código de Comercio francés lo que hace es crear una figura de sociedad anónima, ¿sí?, una figura de sociedad anónima, como evolución de las compañías, pero acercándose a estas otras compañías o a estas otras sociedades del comercio en general, ¿se entiende? Y crean lo que es la sociedad anónima. No son las grandes compañías de las Indias Orientales, pero tampoco son las sociedades generales y demás, sino que van acercándose. Ahora, ¿qué pasa en 1807? También requieren, ya no de una carta real, sino de un decreto gubernamental. Requieren la autorización gubernamental, que la daba en ese momento el Consejo de Estado, ¿sí? La daban en ese momento el Consejo de Estado. En 1867 se modifica el Código francés, y se da la autorización para empezar a crear las sociedades anónimas sin la autorización del Poder Ejecutivo. ¿Sí? Estas anónimas, que en principio eran las compañías del rey, las anónimas pero con decreto o del Consejo, ¿sí?, del Estado, con autorización que va a ser específica, pasan a integrarse mucho más a la vida cotidiana del comercio. Ya no se requiere una autorización, ¿sí?, del Estado, sino que es sencillamente lo que es un sistema normativo de constitución, que ahora vamos a ver. Bueno, se abandona la distinción entre público y privado, ya se asemeja esta sociedad anónima a las sociedades comerciales. Se establece que no podían tener menos de 7 accionistas, y ya en 1936, son algunos apuntes que fui tomando, la sociedad anónima tiene un auge tal que supera lo que eran las sociedades en comanditas por acciones, o en la sociedad en comandita, que eran las que posibilitaban hasta ese momento, en el comercio general, la unión del capital con el comerciante. El Código de Comercio Argentino toma eso, y al inicial perfecciona el tema de las sociedades anónimas. Igual, se estableció una serie de responsabilidades ilimitadas y solidarias de los directores, se incorpora la figura de los síndicos, modificó un poco el tema de la figura de la sociedad anónima, pero lo interesante es que al principio, hasta 1889, la sociedad anónima en la Argentina también requería de la autorización del Estado para funcionar. Y requerían un mínimo de 10 accionistas. ¿Por qué es esto? Porque la anónima se pensó siempre y tradicionalmente como una herramienta para unir capitales y no solo para unir socios. ¿Se entiende esto? ¿Me explico? ¿Sí? En una sociedad colectiva, incluso en una SRL, es factible que esté pensada para personas conocidas. Y aún en la SRL, el componente personal siga siendo importante. Esto ustedes lo ven en las resoluciones parciales que ya estudiaron, cómo se protege el elenco societario. En la anónima está pensada para ser la herramienta de unión de capitales. Por eso primero el Estado las autorizaba, e incluso en nuestro país requiere de autorización. A esta altura yo hago una pregunta. La inscripción, esto es del parcial, ¿implica una autorización, la inscripción en el registro, o es otra cosa?
Es otra cosa. ¿Qué implica la inscripción en nuestro derecho ahora, ¿no? Actualmente. La publicidad. La regularidad. La Claro. publicidad. ¿Quién dijo la regularidad? ¿Quién dijo la regularidad? Un hombre fue. Yo. ¿Y yo quién es? Diga el nombre, por lo menos. Alejandro, disculpe. Ah, No, Alejandro. La regularidad. Iván dijo la publicidad, que también está bien. Lo de la publicidad la podemos dar por edictos, por avisos legales. Yo doy un aviso legal de que tengo una sociedad y no está inscripta. Pero es la regularidad. La regularidad. El efecto de la regularidad, nada más, no es la autorización. No hay autorización del Estado para inscribir sociedades. ¿Se entiende? Este es un concepto básico y fundamental. ¿Me explico? Hoy, no hay problema, Sabrina. Hoy, no hay autorización. Es un sistema normativo. Se cumple con los requisitos, se inscribe. ¿Me explico? En ese momento no, en ese momento se requería autorización porque el Estado interpretaba, y con buen tino, de que estas sociedades tenían otro fin, que es el de aunar capitales. Por eso había un mínimo de socios. Una sociedad anónima de 2 personas era impensable al principio. 2 personas no pueden juntar mucho capital. ¿Se comprende? Andá a ser otra persona jurídica. Una sociedad anónima tampoco estaba pensada para un carrito de choripanes. ¿Me explico? Era otro concepto que se tenía. Luego, en 1900, la ley 19.550 de 1972, hay un periodo 1972-1980 con la ley 22.903, hay una serie de reformas que es la que nos llega ahora, más la del 2015, ¿sí? Que reafirma el carácter contractual, reafirma este carácter de no autorización del Estado, ¿sí? Sino que las sociedades anónimas se registran. Bueno, el reconocimiento de sujeto de derecho no cabe ninguna duda, se amplió o se normativizó la desestimación de la personalidad, que si bien es aplicable a todo tipo de sociedad, en la que más importa es en la sociedad anónima, ¿sí? Por la responsabilidad limitada, ¿me explico? Bueno, y se desarrolló el concepto de SRL también en su momento para equilibrar a la SA, de manera tal que se buscaba, al haber sacado el sistema de autorización de las SA y al haberla hecho mucho más accesible, igualmente se buscó con la SRL de 1932, no está vigente, o el 16, no me acuerdo, pero se buscó darle mayor énfasis a la SRL entre 1972 y 1980, ¿para qué? Para que los pequeños emprendimientos elijan ¿qué? La SRL. ¿Me explico? Y la SA quede para la unificación de capitales. Por eso, chicos, la SA es la más compleja. Por eso, gente, la SA es la que más articulado se lleva de la ley. Porque une capitales. Que ahora, con 100.000 pesos, cualquiera pueda hacer una sociedad anónima, es como que si se desvirtualizó el fin que se tuvo, ¿sí? Se llegó y se sigue eligiendo sociedad anónima en vez de una SRL, ¿por qué? Porque en una tarjeta, ahora ya no hay tarjetas, pero en una tarjeta es mejor presidente que socio gerente. ¿Me explico? Da más estatus. No lo digo como chiste, ¿eh? Es en serio lo que les estoy diciendo. Entonces se prostituyó, si se quiere la palabra, a la SA. Si vemos los orígenes, a lo que terminó siendo, que en este momento si juntamos 4 y tenemos 25.000 pesos, hacemos una SA, hay una distancia increíble. ¿Se entiende? De las compañías de las Indias Orientales, ¿sí? Más allá de lo que cada uno piense de la conquista, yo tengo mi propia, obviamente, pero pensémoslo así como empresa de esa época, a la sociedad anónima que puede hacer Surace, Navarro, Izaguirre y Leyes,
hay una diferencia enorme. ¿Se comprende esto? ¿Sí? De ahí surge lo que se llama el abuso de la utilización de la sociedad anónima. ¿Mm? El abuso de la utilización de la sociedad anónima. Hoy, YPF, ¿qué tipo de persona jurídica es? Sociedad anónima. Una sociedad anónima, cotiza en bolsa y demás, etcétera, etcétera. Y si vamos a, no sé, ahora no se me ocurre, pero a cualquier gomería, una gomería, no digo cualquier, la gomería que está uno solo, sino una gomería al centro de Lomas, pero es una gomería, también es una sociedad anónima. Y no hay punto en comparación. ¿Me explico? ¿Se entiende? Ese es el abuso. ¿Por qué no una SRL y no una sociedad anónima? ¿Por qué usamos sociedades anónimas cuando el juntar capital no nos interesa? ¿Se entiende? Probablemente si vamos a la génesis de todo, la Argentina con 50 sociedades anónimas le alcanza y sobra. ¿Se comprende? ¿Sí? Con 100. ¿Me explico? ¿Sí? Bien. El doctor, al tener Mauro. mayor participación estatal dentro de la sociedad, la vuelve Bien, pública. es una buena pregunta. No. Después, en la última unidad, ustedes van a ver los distintos tipos de personas jurídicas fuera de las sociedades comerciales. La sociedad anónima que tiene una participación estatal del 51% es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, SAPEM se llama, pero es una sociedad anónima. El socio como socio privado, el socio estatal como privado. ¿Me explico? Y hay unas modificaciones pequeñas respecto a la incompatibilidad de los directores, del representante del Estado y nada más. Pero es sociedad anónima. No las transforma en derecho público. ¿Se entiende? ¿Se cobra más redactar un contrato de sociedad anónima? No. Todo lo que es, no, la tarea del abogado, les digo, la inscripción incluso las hacen gestores o estudios especializados que tienen gestoría de inscripción. Lo que uno hace es adaptar determinados contratos a la realidad del cliente, ¿me explico? ¿Sí? Pero después todo el trámite que es de inscripción y demás es casi un trámite con esto no lo estoy bajando, pero es casi un trámite de gestoría. ¿Me explico? Lo que es la inscripción y tiene su complejidad, y tiene su complejidad. Te dicen, no, sos profesor de Derecho Societario, sabés inscribir. No necesariamente, ¿sí? Lo que hay sí es un trabajo. Claro, no, bueno, por el instrumento público, sí, eso es otra cosa, pero ahí les llamo la atención a ustedes. La sociedad anónima se constituye por instrumento público, ¿sí? Que esta es la gran distinción con el resto de las sociedades. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ahí una compañera acota, es más cara porque se constituye en instrumento público. Si tendríamos que constituir una sociedad anónima, porque realmente necesitamos una sociedad anónima, ¿alguien repararía en el gasto de una escritura? Por todos los beneficios No, para nada, que tiene, creo que no. No por los beneficios, no por los beneficios, sino porque si constituye una sociedad anónima, como si realmente encuadra la empresa, no voy a estar regateando una escritura pública. Ahora, si constituye una sociedad anónima, cuando en realidad es la constitución de una sociedad con mi hermano para atender el kiosco que tengo en la puerta de casa, y ahí sí, pero no es una sociedad de vicio a una sociedad anónima. ¿Se entiende esto? Le dedico parte a esto porque es una crítica que es el abuso de la sociedad anónima. Cuando ustedes ejerzan, y la verdad cuando venga un cliente y dice, no, ¿y qué es lo más barato? Una sociedad, no, pero por ahí no pasa. Por ahí no pasa. Sí, además en la sociedad anónima requerís un capital mínimo de 100.000, en las otras no. ¿Se entiende?
Está bien que después te vuelve, ¿queda claro? Es más cara, pero si vos ya estás pensando, si viene el cliente y dice que es más cara o más barata, bueno, no es para Anónima. ¿Qué empresa estás haciendo? ¿Se comprende esto? Para eso tenés la SRL, que es lo mismo en cuanto a beneficios. E incluso podés normativizar mucho mejor el tema de ingresos de herederos. ¿Se va comprendiendo? Esto que les quiero señalizar, el abuso de la sociedad anónima, solo se ve en la historia. Porque si hoy lo estudiás desde ahora, y la verdad es que vos decís 100.000 pesos y lo juntamos ahora. Una escritura pública, ¿cuánto me pueden cobrar? 50.000. Esto es más. ¿Me entendés? ¿Se entiende el planteo? Bien. Comprendido este planteo, vamos ahora a la constitución de las sociedades anónimas. Se constituyen por instrumento público, dijimos, ¿sí? Se constituyen por instrumento público. No sé si les dieron las características, pero ustedes ya saben que las sociedades anónimas los socios tienen responsabilidad limitada al aporte y mientras las SRL, el capital se representaba en cuotas, en la anónima se representa en acciones. La clase que veamos acciones, se van a dar cuenta que hay un abanico enorme de acciones. ¿Por qué hay un abanico enorme de acciones? Porque hay un abanico enorme de inversores. ¿Se entiende? Incluso, no me quiero adelantar, pero hay acciones que no tienen voto. Y hay acciones que tienen preferencias patrimoniales. ¿Cómo es esto? Y sí, porque es una sociedad de inversión. ¿Comprendido? Ahora, ¿me querés decir para qué te sirve esa sociedad de inversión para hacer una sociedad con tu hermano? ¿Queda claro el planteo? ¿Sí? El capital se representa en acciones y se constituye por instrumento público, ¿sí? Y acá viene el tema de la primera hora de la clase. La primera hora de la clase trata sobre las dos formas de constitución. Por acto único o por suscripción pública. Hay dos formas de constitución, por acto único o por suscripción pública. ¿Sí? Por acto único es la que se constituye a través de una escritura pública, con la presencia de los que van a ser los socios, ¿sí? Y se establece ahí el capital, los recaudos del artículo 11, cómo van a integrar ese capital, ¿sí? Y se tienen que elegir el director, el síndico, los órganos, ¡pum! Y se inscribe el contrato. ¿Comprendido? La inscripción del contrato faculta al juez de inscripción. Cuando decimos juez, acá es el juez de inscripción, ¿sí? El director de la IGJ o el director de personas jurídicas. El director de la IGJ se llama inspector en realidad, inspector general. Solo puede controlar, aunque esto va a ser debate en otra clase también, pero ahora quédense con esta idea, solo pueden hacer un control de legalidad. ¿Me explico? Está todo, perfecto, se inscribe. Como no es un sistema de autorización, yo no tengo que autorizar una sociedad, sino que tengo que registrarla, el esquema es de legalidad, ¿sí? A posteriori después podemos hablar del control estatal, si es abierto o cerrado. ¿Me siguen hasta acá o más o menos? Sí, perfecto. La inscripción es un control, bien, la inscripción es un control de legalidad, básicamente. Sí, claro. No los quiero complejizar, pero cuando vean Capital con el doctor Balonas, él les va a hablar de infracapitalización.
Y hay fallos donde se convalidaron y no se convalidaron la decisión de la IGJ, por ponerle hoy Dirección de Persona Jurídica, el juez de registro, digamos, del registro, de inscribir o no inscribir, porque no solo hace un examen de legalidad, sino que pondera si el capital es suficiente o no para ese objeto. ¿Se entiende? ¿Me explico? Sí. Eso excede esta clase, pero se van a encontrar con eso cuando ustedes vean Capital. Es un lindo debate. Es más allá del control de legalidad, ¿sí? Y es propio, o es un resabio, o no un resabio, sino que es propio de lo que es la anónima, si vamos a la historia. ¿Se entiende? ¿Me explico? ¿Sí? Pero en principio, quédense con la idea de que es un mero control de legalidad. Hecha esta salvedad. Si se inscribe, y ya está, ya pasamos a la sociedad regular y a otra cosa. Y después tenemos la suscripción pública. La suscripción pública es un mecanismo que responde a la esencia de la sociedad anónima, que tiene mucho sentido si lo relacionamos con la historia de la sociedad anónima, ¿sí? Que tiene que ver con el aunar capital y que responde a la esencia de la sociedad. Pero nunca se usó. Con lo cual, en los próximos 20 minutos de hora vamos a hablar de esto. Si quieren, no copien. Si quieren, vayan a preparar un mate, lo que quieran, porque lo que voy a hablar de ahora en adelante jamás se usó. Pero vamos a hablarlo, ¿sí? Porque la mitad de la bolilla. ¿Qué es la suscripción pública? Profe, ¿nos van a preguntar sobre esto? ¿Y qué querés que te diga? ¿Que no? Sí, te pueden preguntar. Yo me voy a preparar el mate entonces, Entonces profe. no nos vamos. Bueno, alguno que deje la foto nada más, ¿sí? O pongan, ¿sí? Pero no. Doctor. ¿Cómo? El último que apague la luz. Claro, no. La voy a hacer corta, son 15, 10 minutitos, ¿sí? Y después hablamos del control estatal y vamos cerrando la primera hora. No pretendo, no preparo. ¿Hagamos ahora? Ahí dijeron algo que no. Tarda la pava eléctrica en calentar el Ah, agua. bueno, entonces. Igual van a tener 10 minutos, ahí pongo para el listado. Bien. La suscripción pública Bueno, es un sistema donde se basa en fundadores, en fundadores y promotores. ¿Sí? Básicamente son promotores que tienen una idea, generan la idea mediante un contrato de suscripción, se lo dan a un banco, se lo dan a la autoridad del registro para que ese contrato lo vea y lo apruebe, ese proyecto de sociedad, se lo dan a un banco para que junte suscriptores, socios, inversores, después pasa, si se logró la suscripción suficiente, a una asamblea constitutiva, que es otro tipo de asamblea que tienen las anónimas, esto anótenlo, una asamblea constitutiva, donde el banco, los promotores y los suscriptores se juntan para darle forma al estatuto social, al contrato social, que ya estaba previsto antes, pero sin suscriptores. Se le da forma en esa asamblea, se eligen los directores, todo, y se inscribe ese contrato, que tiene que ver con el proyecto o el programa previamente inscripto. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Cómo es esto? El programa de fundación, ¿sí? El programa de fundación lo dan los promotores. Hay un plazo de 15 días,
¿sí? Para presentar eso al registro, que si no se presenta, el programa de fundación cae. Posteriormente, tenemos un plazo de suscripción, que es el artículo 171, ¿sí? El artículo 171. Ese plazo de suscripción es de 3 meses y es a través de un banco. Programa de fundación, inscripción. Se inscribe, banco. 3 meses para captar suscriptores. El artículo 172 te da las características del contrato de suscripción, ¿sí? Tiene que tener el nombre y apellido, bueno, el número de acciones suscriptas, etcétera, etcétera. Y a su vez, ya está la fecha de convocatoria para la Asamblea de Constitución, que una vez finalizado el plazo de suscripción de 3 meses, esa fecha no puede ser posterior a los 2 meses, es decir, tiene que ser dentro de los 2 meses. Si no se juntan los suscriptores suficientes, cae el proyecto. ¿Sí? Si en 3 meses no se juntan los suscriptores suficientes, cayó el proyecto. Si se juntan en exceso, es decir, hay tantas acciones y hay más suscriptores que acciones, se hace o un aumento o una disminución a prorrata, digamos, ¿no? De la participación. ¿Sí? Se acomoda. Luego se genera lo que es la asamblea constitutiva. ¿Sí? En la asamblea constitutiva participa el banco, los suscriptores, la autoridad de contralor, ¿sí? La autoridad de contralor, y si fracasa la convocatoria, bueno, pudiste haber tenido a todos los suscriptores, pero si fracasa la convocatoria, también se cae el programa. ¿Se va comprendiendo cada uno de los pasos? Son lógicos los pasos, pero bueno, tiene estas particularidades. Una vez que se generó, ¿sí? Los suscriptores pueden hacerse representar también por el banco. ¿Por qué? Porque los suscriptores no son más que inversionistas. O pueden ir a la asamblea, es lo mismo. El 179 te da el orden del día de esa asamblea. Esta es una asamblea constitutiva. El programa de fundación, volvemos, Lucas, es el que presentan los promotores. Todo este proceso que estoy explicando comienza con un programa, con una idea. Es lo mismo que vos, Lucas, digas, se me ocurrió hacer tal empresa a través de tal sociedad anónima, pero no tengo un mango. Lo presento como proyecto, como programa, a el juez de registro, a la IGJ. La IGJ te lo inscribe y ahí se lo das a un banco para que junte suscriptores. ¿Se entiende? En ese proyecto está todo. Y ahí habrá suscriptores o no. Suscriptores son los accionistas, los que van a ser accionistas. ¿Me explico? Vos como promotor, Lucas, también podés ser suscriptor. ¿O no? ¿Comprendido? ¿Esto se comprende? Sí, doctor. Perfecto. Bárbaro. Profesor, disculpe, Sí. el banco por hacer todo esto, me imagino que va a obtener una ganancia. No, lo hace gratuitamente. Es el Banco de Cáritas. Claro, sí, los mayores. Sí, claro. Es Elizabeth. mayores usureros del mundo. Es la comisión que cobra por la suscripción. ¿Queda claro? ¿Sí? Doctor, Un segundo, disculpe,
Yo le pregunté por el programa de fundación y se me cortó internet justito, no le contesté, no escuché lo que por eso dijo. no me contestó. Pero, Claro. ¿usted escuchó la explicación o no, Lucas? No, se me cortó justo cuando empezó a hablar. Volvemos. El programa, Lucas, es lo que presentan los promotores, que después pueden o no ser suscriptores, al juez de registro, a la IGJ. Ese programa tiene que ser autorizado, perdón, inscripto, ¿sí? Inscripto. Ese es el programa. En ese programa está todo el proyecto e incluso el proyecto de estatuto, que después, si se juntan los suscriptores primero, y después, si se hace la asamblea constitutiva, se va a aprobar. ¿Se entiende? Ese es el programa de fundación y es de los promotores. Perfecto. Lo que decía Lucas es que los promotores pueden ser socios también, nada quita de eso. Y lo que le decía Elizabeth, que preguntó si el banco cobra, sí, por supuesto, eso no cabe ninguna duda, que cobra, ¿sí? Pero no sabemos qué cobran porque la verdad que tuvo muy poco éxito este sistema y le dedican muchos articulados la ley. Se me ocurre que cobra una comisión, ¿se entiende? Es eso. De ahí debe ser que pueda haber exceso de suscripción, ¿no? Porque yo pienso, si las acciones son por un capital de 1 millón y el aporte hay que hacer al momento de suscribirse, una vez que se completa el millón, se cierra la suscripción. ¿Por qué voy a tener exceso de suscripción? No, puede haber exceso y está previsto porque precisamente la suscripción pública implica aunar capital por el concepto de la anónima. El exceso de capital nunca va a perjudicar. Después se puede acomodar o no, ojo. Por eso la función del banco es atraer. ¿Se entiende? Evidentemente quien suscribe ya está comprometido, pero a su vez también puede faltar al acta constitutiva. Y si falta al acta constitutiva se tiene por no presentado, con lo cual no se constituyó como socio. Ahí puede haber dos fracasos en el medio. O no llegar a las suscripciones, o llegar y no presentarse al acta constitutiva. Doctor, eso, y las... Un segundito, Marcela. Por eso, para entender a la anónima y toda la legislación que ahora van a estudiar, la legislación, el articulado, ¿sí? Hay que hacerse a la idea de las compañías que hablábamos al principio. Si no, no lo vamos a entender nunca. Marcela, sí. Los suscriptores del banco, ¿qué es una cartera específica? No, es suscripción pública, es como me imagino, porque no hubo prácticamente antecedentes. Pero lo mismo que vos vayas hoy a tu banco o a tu oficial de cuentas y le digas, mirá, tengo 1 millón de pesos, ¿en dónde lo invierto? Me explico, el banco hace eso. El suscriptor es un inversor. El suscriptor no lee ni siquiera ¿cómo se llama? Está pensado para que no lea ni siquiera el programa. Es el banco el que le maneja. Después el banco puede ser representante de los suscriptores incluso. ¿Se entiende? Sí, doctor. Y otra preguntita por eso que interviene el banco. Yo ahora, la actuación del banco es una actuación muy parecida al banco con los deventuristas. Lo que pasa es que eso lo van a estudiar después de las acciones. Pero en la ley de sociedades están previstos estos mecanismos que tienen que ver con el aunar de capital, con el traer capital y la autofinanciación, que no es este caso, ¿no? Tanto los deventures como esto están en desuso, ¿sí? Pero esa es la idea de la anónima. Perdón, Marcela. Sí, el tema del programa, cuando usted dice que es constitutivo, ¿esto también hace una diferencia? Porque posteriormente... No, el programa... Perdón, si dije constitutivo, lo dije mal. Es decir, el programa es el proyecto. El programa habilita, ¿sí?, a disparar el proceso de suscripción. Lo que va a constituir la sociedad es la asamblea constitutiva. Ahí está, porque yo Ahí lo vamos, tengo ¿bien? como programa constitutivo. Perfecto. No, por eso. La asamblea constitutiva es la que va a aprobar
el estatuto que ya estaba en el programa, pero además elige a los directores, elige al síndico, ¿se entiende? Perfecto, doctor. No, juez de registro, recordá acá. Bien, Lucas. Cuando en materia societaria hablamos de juez de registro, o antes de registro público, hablamos siempre, siempre, siempre de la IGJ o de la Dirección de Personas Jurídicas, porque ellos cumplen la función de juez de registro. Por eso, las apelaciones, cuando vos estás en desacuerdo con algo que te diga la IGJ o la Dirección de Personas Jurídicas, es a la Cámara. No vas a un juzgado de primera instancia. Pero son organismos administrativos. ¿Se comprende esto? ¿Sí? Cobran como, no forman parte del Poder Judicial. Todo esto es el entramado. Acuérdense en que, esto se los digo, pero esto de que el Poder Judicial juzga, el Poder Legislativo sanciona leyes y el Poder Administrativo las aplica, es para quinto grado, ¿sí? El entramado de funciones judiciales, administrativas y legislativas que cada una de los poderes hace hacia adentro, esto ya es de derecho constitucional, es enorme. Exactamente, la primera instancia vendría a ser eso. Muy bien, Lucas. ¿Se comprende esto? Por eso se habla de juez de registro. Acá el juez de registro es específico, es una terminología especial, o el registro. Sí, sería como una primera instancia, pero ni siquiera. Es una revisión administrativa en Cámara. ¿Sí? Bien. Asamblea Constitutiva es el artículo 179. Tienen que aprobar el Estatuto Social, que ya estaba, porque está en el programa de fundación. Bueno, y todo lo necesario, designación de directores, evaluación de los aportes no dinerarios, depende del programa de fundación. Una vez que se labra el acta, se inscribe la sociedad, para que quede regularmente constituida. ¿Me explico? Los promotores pueden ser socios, es decir, suscriptores o no. Y, en todo caso, lo único que pueden reservarse es el 10% de las ganancias por 10 años. ¿Me explico? En el programa de fundación podrían ellos reservarse como promotores, sean socios o no, el 10% de la ganancia, hasta el 10% de las ganancias de esa empresa, si es que termina siendo inscripta, como retribución, si se quiere. ¿Queda claro? Para Ahora, repetirlo otra vez, por favor, porque se me entrecortó. Sí, es el artículo 185, Ok, que se pueden reservar. Sí, no estoy diciendo nada que no diga la ley, que se puede reservar los promotores, siendo suscriptores o no, hasta el 10% de las ganancias por 10 años. Eso tiene que estar en el... Gracias. No, está bien. En el... ¿Cómo se llama? En el programa de fundación. Ahora vamos a las responsabilidades de los promotores. Esto es muy importante. Doctor, disculpe, antes que avance. ¿Podría repetir porque como que me... Te confundió, a ver. No entendí cuando habló de los socios, de los promotores, que pueden ser socios o a la vez suscriptores, ¿puede ser? No, el promotor es el que presenta en el registro el proyecto el programa de fundación, ¿sí? Es el que tuvo la idea. Ese promotor, a su vez, puede ser suscriptor, puede ser socio o no. ¿Comprendido? Si es socio, integrará a la sociedad. Si no es socio, no la integrará. Siendo socio o no, cuando termina el proceso, porque esto termina con la inscripción, una vez que termina, que se inscribe, ya es persona, tiene persona jurídica, ¿sí? En realidad es persona jurídica desde el acta, desde que se aprueba la Asamblea Constitutiva. Falta la inscripción nada más, ¿se acuerdan? Desde el acuerdo es persona jurídica. ¿Se acuerdan de eso? Eso aplica siempre lo mismo. Ahora, por ser promotor, ya sea socio o no,
él en el programa de fundación se puede reservar hasta el 10% de las ganancias durante 10 años, ¿sí? Por ser el creador de la idea. ¿Comprendido ahí, Raúl? Creo que era Raúl. Sí, sí, doctor, ahora sí. Bárbaro. Gracias. No, por favor. Seguimos. Ahora, ustedes estudiaron que entre el acuerdo de voluntades y la inscripción hay un plazo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El artículo 6 y 7. Si ese plazo se excede, pasa a ser una sociedad irregular. ¿Se acuerdan eso? Sí. ¿Sí? Sí, doctor. En este caso de suscripción pública, esto está regulado especialmente. ¿Por qué? Porque la suscripción pública ya tiene etapas en sí misma. Nada quita que esto no sea una sociedad irregular, porque si tengo el acta constitutiva pero nunca lo inscribo, paso a ser una sociedad irregular, no cabe duda. ¿Se entiende? Pero es claro que en este proceso, desde la inscripción del programa hasta el acta constitutiva y hasta la inscripción, hay actos que tanto los promotores como incluso los suscriptores también, o incluso los directores o el síndico, una vez que son nombrados en el contrato constitutivo, que es el acta constitutiva, ¿se comprende? Van realizando. Entonces es necesario legislar esa responsabilidad específicamente, que probablemente no se da en otros tipos sociales. Perdón, en los otros tipos sociales, porque la suscripción pública es solamente para la sociedad anónima. Aunque se dice y se sostiene que también puede ser aplicado por analogía en otros tipos sociales, ¿sí? Pero lo cierto es que está legislado dentro del marco de la sociedad anónima. Para eso están los artículos 182, 183 y 184 de responsabilidad. 182, 183 y 184. ¿Va bien? ¿Qué te dice esto? Básicamente que hasta la Constitución los promotores van a responder por sus actos de manera solidaria e ilimitada. Cuando la sociedad se inscribe, asume ¿sí? las obligaciones asumidas por los promotores. ¿Comprendido? ¿Cuál es la principal obligación que asumió el promotor? Lo que negoció con el banco. ¿Se comprende? ¿Sí? ¿Cuánto hay? Claro. ¿Esther preguntó algo? No, dije que lo que concuerdan es cuánto hay. Claro, básicamente el promotor en el tiempo de suscripción tiene que negociar con el banco. Claro. ¿Sí? Sí, Vaya sí. nomás, Ivana, que le vaya bien. Sí, no se preocupe. Una pregunta, doctor. Porque Sí, se me Débora. cortó cuando estaba diciendo que cuando se inscribe asume la responsabilidad y ahí no escuché más. No, cuando se inscribe la sociedad, los actos o las obligaciones asumidas por los promotores pasan a ser asumidas ¿por quién? Por la sociedad. ¿Se comprende? Perfecto. Sí, gracias. Después, vos tenés la figura de los síndicos, de los directores, los fundadores, etcétera, después del acto constitutivo, y hasta la inscripción, ellos pueden realizar actos también, pero todavía no están inscriptos. Los actos tendientes a la inscripción o los actos autorizados específicamente por el acta constitutiva, ¿sí? Hay que ver el proyecto de empresa que pergeniaron. Esos actos, que son necesarios para la inscripción o autorizados por el acta constitutiva, una vez que se inscribe, automáticamente pasa a ser asumido por la sociedad. ¿Me explico? Designamos al director en el Asamblea Constitutiva, en el acta constitutiva, y le hemos encargado tales negociaciones, esto
al momento de la inscripción, cuando se inscribe, naturalmente va a pasar a ser obligada a la sociedad, asume esas obligaciones. ¿Me explico? Mientras no se inscriba, ¿quién va a ser el obligado? El responsable, el que participó. El promotor. El que generó el acto. El promotor, ojo que ahora estamos hablando de otra cosa, entonces de los promotores. Ahora estamos hablando en general de los directores. Este es el 183. ¿Se entiende? Porque el promotor también puede ser director, o no. O presidente, ¿me explico? Por eso, y pueden ser elegidos o no, no lo sabemos. ¿Se entiende? El presidente o el directorio puede ser conformado por otras personas. ¿Se comprende, no? Hay como un cambio de la situación a partir del acta constitutiva, de la Asamblea Constitutiva. Acuérdense, la Asamblea Constitutiva, ¿sí? Que es una de las posibilidades de asamblea en la sociedad anónima, que es una solamente. Pero también puede suceder que los directores, promotores, síndicos hayan asumido obligaciones por las cuales no estaban autorizados. En el periodo fundacional, ¿no? Que es hasta la inscripción. ¿Comprendido? Claro. Sí. Que responden solidariamente. Responden ilimitada y solidariamente, pero si el directorio, no la asamblea, el directorio las asume, ¿me explico? O sea, ellos mismos las asumen como tal, las obligaciones pasan a ser asumidas por la sociedad. Rindiendo cuentas, haciéndolo saber posteriormente a la asamblea, ¿no? Queda claro, porque están asumiendo obligaciones que no estaban autorizadas ni eran estrictamente necesarias para, no te preocupes, Sabrina, para la inscripción. ¿Comprendido? Entonces tenemos responsabilidad de los promotores, que es asumida por la sociedad una vez que se inscribe, por las obligaciones, ¿no? La responsabilidad por las obligaciones. Obligaciones autorizadas en el acta constitutiva, directores, promotores, fundadores, síndicos, o obligaciones tendientes a la inscripción, que son asumidas por la sociedad a la inscripción, y obligaciones que no estuvieron autorizadas, pero que evidentemente beneficiaron. Esas obligaciones asumidas hasta la inscripción por los directores, normalmente el presidente, el directorio, quiero decir, la puede asumir el propio directorio como propia, ¿sí? Como órgano ya inscripto. Con el cargo, evidentemente, o la obligación de rendir cuentas y darle, no rendir cuentas, sino darle aviso en la próxima asamblea de esto en la memoria. ¿Comprendido esto? Para que la asamblea lo apruebe. ¿Quedó claro? Si no lo aprueba, doctor, queda a responsabilidad de ellos. Exactamente. Todo esto, el sistema está pensado ¿para qué? Para que entre el acta constitutiva y la inscripción casi no haya tiempo. ¿Se entiende? Todo el sistema nuestro te lleva a que la sociedad esté regularmente inscripta. Son incentivos para que la sociedad esté regularmente inscripta. Lo tienen que pensar desde esa perspectiva. ¿Sí? Y el único incentivo que hay es jugar con la responsabilidad. Claro, ¿querés los beneficios de la tipicidad? Bueno, apurate. No solo, y acá, Héctor, me animo a corregirte una cosita. El beneficio de la tipicidad va para los socios, como bien vos dijiste. Pero acá, si te fijás, no están hablando de los socios. Acá están hablando de los que tienen funciones administrativas, que son los autorizados a inscribir. ¿Se comprende? En esto, ustedes tengan en cuenta que una cosa es la responsabilidad de los socios y otra distinta siempre va a ser la responsabilidad. Cuando vean la administración de la anónima, se van a dar cuenta, ya vieron las otras, pero en la otra se diluye. Como el socio tiene responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria, ser administrador no es exactamente lo mismo. Pero en estas, que son de responsabilidad limitada,
La administración, por sus hechos y demás, etcétera, después lo van a ver bien, tiene siempre responsabilidad ilimitada y solidaria. El administrador tiene la responsabilidad del administrador siempre. ¿Me explico? Lo único que hace el 182, 183, 184 es especificarla bien y remarcarla bien en este periodo preinscripción, ¿sí? Precisamente por lo que vos dijiste, Héctor, ¿sí? Para beneficiarte de tener una sociedad inscripta, pero no por socio, sino en este caso por administrador. ¿Comprendido? Porque te asume la responsabilidad la sociedad. ¿Quedó bien esto? Sí, doctor. Una Bárbaro. pregunta. ¿La responsabilidad del administrador es conforme al 59? Siempre, siempre, y ahora después lo vas a ver que en Anónima, cuando estudies administración, hay una, en la parte de administración, ¿sí? En la parte de directorio de la sociedad anónima, vas a tener mejor o más especificadas las responsabilidades, ¿sí? Ok, doctor. ¿Comprendido? Pero parte siempre del 59. Bien, les propongo terminar acá, les copio el link y 40 nos juntamos. Bueno, perfecto. ¿Sí? Ok. Muy bien. Que descansen de estos 10 minutitos.